sacar todos los ganglios de la axila. Pero la tecnología, hubieron estudios científicos que demostraban que no era necesario sacar toda la mama y sacar todos los ganglios. Entonces se identificó bien cómo el drenaje linfático de la mama, que permitiera hacer solamente una cirugía conservadora de mama, de repente una lumpectomía, una cuadrantectomía y una búsqueda del ganglio centinela. Entonces la inervación linfática tiene muchísima importancia cuando hacemos nosotros la búsqueda del ganglio centinela de la mama. Entonces, para buscar, dicen, la glándula mamaria va a drenar principalmente la axila, que serían los ganglios de la mamaria externa. Pero también puede drenar hacia ganglios de la mamaria interna, que serían los más difíciles de identificar. Entonces tú, cuando haces un examen físico, palpas el tórax de la mama de la paciente, pero no vas a poder palpar los ganglios de la mamaria interna, porque están dentro del tórax. Entonces, si lamentablemente una paciente tiene un cáncer, de repente en un cuadrante interno de la mama, este puede con facilidad drenar hacia la mamaria interna y podría ser más difícil su búsqueda. Afortunadamente, los cánceres de mama, si dividimos a la mama en 4 cuadrantes, ese sería el cuadrante superior externo y es el lugar donde hay el 70% aproximadamente de las neoplasias malignas de mama, en el cuadrante superior externo. Y este cuadrante superior externo con facilidad drena a la axila. Entonces hacemos un examen físico y tenemos que palpar la axila. Entonces cuando examinamos a la mujer, debemos decirle que se ponga sentada, ver que los pezones estén a la misma altura, que no haya retracciones de la piel cuando levante los brazos, y palpar la glándula mamaria en todos los cuadrantes y palpar el hueco de la axila, y ahí identificar los ganglios. Entonces, cuando hacemos la cirugía del ganglio centinela, colocamos alrededor del tumor el azul patente y este va a viajar por el conducto linfático y va a pintar generalmente al ganglio linfático más cercano al tumor. Ese se manda a analizar. Los ganglios linfáticos, cuando son bien pequeños, son invisibles. Cuando son ganglios sanos y pequeños, no los vas a ver. Son como parte de la grasa. La grasa es amarilla y el ganglito va a ser amarillo y no lo vas a detectar. Cuando tú haces un ganglio centinela, le pones un colorante como el azul patente que lo va a colorear de azul. Entonces ya lo encontraste el ganglio azul y lo puedes extirpar y mandar a analizar. Entonces el drenaje de la glándula mamaria puede ir hacia los ganglios mamarios externos, que son los que están en el hueco axilar, o también hacia los ganglios mamarios internos, que son más difíciles de buscar. La glándula mamaria se va a originar desde que somos embriones. Se va a originar en la epidermis. Entonces el tejido se origina en la epidermis y el tejido va a penetrar al interior de la grasa del tórax, de la pared anterior del tórax, y va a dar formación a la glándula mamaria. Entonces la glándula mamaria tiene un origen epitelial. La glándula mamaria se origina en el ectodermo, hay un origen epitelial de la glándula mamaria. Y en ese epitelio es donde se van a formar los cánceres y los tumores benignos de mama. Principalmente son tumores epiteliales. Cuando la niña tiene 13 años, esta glándula mamaria, que es muy pequeña, por estímulo del estrógeno y la progesterona, va a completar su desarrollo. Entonces, si hay un jovencito, sobre todo en Europa, ¿no?, que quiere cambiar de sexo, dice: yo me percibo como mujer, soy varoncito. Entonces, a los 13 añitos le pueden dar hormonas a ese jovencito y va a desarrollar una glándula mamaria. Entonces, a cualquier varoncito a los 12, 13 años le aplicas estrógeno, ese varoncito va a desarrollar una glándula mamaria por estímulo del estrógeno. Y también pasa en algunas personas ya de adultas, cuando son muy obesos, ¿no?, por la grasa. Sabemos que en la grasa se produce una aromatización de los andrógenos y se van a convertir en estrona. Entonces la aromatización en la grasa forma estrona. Y la gente que es obesa va a formar mucha estrona y esa estrona puede favorecer el desarrollo de la glándula mamaria, también en obesos, en gorditos. Muy bien. ¿Qué más?
Dice aquí en la menopausia, cuando la mujer ya está en la menopausia, los receptores de estrógeno van a aumentar. Como ya no hay hormonas, la mujer en la menopausia ya no tiene hormonas, entonces el tejido mamario va a tener más receptores de estrógeno. Entonces si una mujer posmenopáusica de 60 años tiene más receptores de estrógeno en la mama y tú le das un tratamiento, una terapia de reemplazo hormonal y dices, señora, ¿cuántos años tiene? 53. ¿Qué síntomas tiene? Bochorno, me da mucho bochorno, tengo pérdida de energía. Entonces le das terapia de reemplazo hormonal y le recetas de repente Despamen, un inyectable. Entonces pones Despamen cada mes, un inyectable intramuscular mensual. Pero ese Despamen es estrógeno o es una testosterona. Y esa hormona va a estimular a esos receptores que están en la mama en más cantidad. Y puedes hacer que con más facilidad se desarrolle un tumor maligno de mama. Entonces antes de tú iniciar una terapia de reemplazo hormonal, como sabes que la mujer en la menopausia tiene más receptores de estrógeno, tienes que tomarle una mamografía. A las mujeres se les debe tomar mamografía sí o sí a partir de los 40 años, ¿no? Entonces tú te cercioras antes de indicar una terapia de reemplazo hormonal, una mamografía, una ecografía de mama y estar seguro que la mama no tiene tumores. Entonces si no hay tumores en la mama, dices no hay ningún signo, ¿cuál es el diagnóstico más benigno en una mamografía? VIVAC 1. Entonces si te sale mamografía VIVAC 1, ecografía de mama VIVAC 1 también, entonces dices, esa paciente está sana, y a esa paciente sana le puedes iniciar con seguridad una terapia de reemplazo hormonal, porque no le vas a estimular que crezca un tumor maligno en la mama. Muy bien, entonces ahora hay factores de riesgo para desarrollar enfermedades en la mama. Tenemos, por ejemplo, como les dije, más tiempo de exposición a los estrógenos. Entonces, las mujeres que reciben terapia de reemplazo hormonal, ¿cuál es el límite tú de recetar una terapia de reemplazo hormonal? ¿Hasta qué edad recetas una terapia de reemplazo hormonal? 60, ¿no? Y en el peor de los casos, una mujer que esté súper bien supervisada hasta los 65, pero no puedes dar más de 65. Si tú ves una señora de 70 años que está tomando terapia de reemplazo hormonal, esa señora está cometiendo un crimen, no se está matando, porque esas hormonas le van a desarrollar un cáncer. Entonces sí, 60 es lo más recomendable. Y el tiempo de duración, más o menos recomendamos 5 años de duración de la terapia de reemplazo. Ahora, no todas las mujeres tienen una menopausia a los 50. Hay mujeres que tienen menopausia a los 55. Entonces, si tenían 55 su menopausia, le da 5 años de terapia de reemplazo hormonal, 60, ¿no? Entonces, eso podría ser nuestro límite. Entonces, las mujeres que tienen más tiempo de exposición a estrógenos pueden hacer tumores en las mamas. Mujeres que son fumadoras. El fumar también, dice que la terapia de reemplazo hormonal es como ser fumador. Entonces, una mujer indica terapia de reemplazo hormonal, es como que le estás volviendo fumadora a la señora, le pones un factor de riesgo en su salud. Después, malos hábitos dietéticos, que decía que estés con sobrepeso. Las mujeres que son obesas y varones obesos tienen más estrona y eso les causa desarrollo de tumores. La menstruación, la perimenopausia, la posmenopausia y mutaciones en los BRCA1 y BRCA2. Entonces, cuando vean el tema de cáncer de mama, van a ver que no todos los cánceres son hereditarios, ¿no? Casi el 85% de casos de cáncer son nuevos, solo un 5 o 15% son hereditarios, sobre todo en esa parte del mundo en América. Si estuviéramos en España, como les decía un día a mis alumnos, en España dice que hay mucho, en la península ibérica, la gente no ha cambiado mucho la raza y los españoles se han casado entre españoles. Ya se ve un fenómeno semejante al fenómeno de los judíos, que los judíos se casaban entre judíos nada más y tienen un montón de cáncer. Igual en España, que se han casado entre españoles, tienen bastante cáncer. Entonces dice que el 50% de las mujeres van a desarrollar una patología benigna después de los 20 años. Entonces es muy frecuente que las chicas, si ahorita le hacemos ecografía a cualquiera de las compañeras de aquí del auditorio, podemos encontrar tal vez que un 50% pueden tener una lesión en la mama. Pueden tener un quiste, pueden tener un fibroadenoma, que tal vez no lo han palpado, que puede ser muy pequeño.
Para que tú palpes un fibroadenoma, un quiste, ¿cuánto debe medir? Por lo menos 1 centímetro. Entonces, si es más chiquito que 1 centímetro, no lo vamos a palpar. Y nosotros, los médicos, que somos a veces muy sensibles, no lo vamos a palpar. Entonces tiene que ser un poquito grande. Y si le hacemos una screening a todas las pacientes, a todo el público, podemos encontrar que hasta un 50% podrían tener lesiones. ¿Y qué más? Y muchas pacientes pueden tener también dolor en la mama, mastalgia. El fibroadenoma sería el tumor benigno más frecuente que se va a encontrar en las mujeres. Entonces vamos a los signos, ¿no? La mastalgia. ¿Qué es la mastalgia? Entonces es el dolor, ¿no? Dolor de la mama. Ahora, la mastalgia dice que puede tener una prevalencia del 66%. O sea, la más de la mitad de las mujeres ha tenido dolor en la mama alguna vez. Y esta mastalgia puede ser cíclica o puede ser no cíclica. Entonces, una mastalgia no cíclica a menudo solamente es en una zona, a menudo no es bilateral y puede deberse de repente a tumores benignos como quistes o de repente como fibroadenomas. Entonces es un dolor fortuito, que está la mujer haciendo su actividad normal y siente un dolor. No tiene que ver nada con las hormonas. En contraste de la mastalgia cíclica, ¿no? Que generalmente es un dolor bilateral de las mamas, duelen ambas mamas, es un dolor más difuso, más intenso y generalmente se va a dar en la fase lútea, dice, ¿no? Cuando la mujer está en la fase lútea de su ciclo y va a terminar generalmente cuando ya viene la menstruación. Entonces es un dolor que viene generalmente antes de la menstruación, una mastalgia, un dolor cíclico. Entonces, para tratar ese dolor cíclico puedes dar bloqueadores de hormonas, ya receptores de estrógeno. ¿Qué bloqueador de receptor de estrógeno selectivo conocemos? Tamoxifeno. Entonces podemos dar tamoxifeno 20 miligramos por vía oral. Pero también sabemos que el tamoxifeno puede causar efectos secundarios. ¿Qué efectos secundarios puede producir el tamoxifeno? Entonces va a ser beneficioso porque va a aliviar el dolor cíclico de la mama, pero puede causar engrosamiento endometrial. Entonces, si tú das mucho tamoxifeno, te puedes causar hiperplasia endometrial. Y eso también es un problema, hay que hacer el curetaje, de repente hay que hacer histerectomía. Entonces, por eso solo debe recetarse en casos seleccionados. Casi la medicina es así, ¿no? Pensando en cada paciente, ¿no? ¿Qué le va a beneficiar más? Muy bien, entonces acá tenemos el dolor mamario, que puede ser focal. Hay que hacer un examen clínico y debemos de tomar imágenes. Entonces, mujeres menores de 40 años, ¿qué imagen le pedimos de la mama? Si tiene menos de 40. Ecografía de mama. Entonces, una ecografía de mama debe ser hecha por un médico. Cuando ustedes terminen la carrera, pueden hacer un diplomado en ecografía y pueden tomar ecografías de mama, ecografías abdominales. Y eso va a tener un valor, porque ustedes son médicos. Pero a veces también traen los pacientes informes que están hechos por obstetrices, ¿no? Entonces ya se ha emitido en el colegio médico un documento que dice que toda ecografía debe ser hecha por un médico, profesional médico. Entonces ese médico nos va a dar el informe de la ecografía y vamos a verlo. Ahora, hay informes que varían. Un médico puede decir, ayer yo operé a una paciente de un tumor de mama y el informe de la ecografía decía BRAF 4C. Y tú la miras a la señora y es una señora joven que había tenido antecedente de mastitis, tuvo mastitis. Entonces es un absceso residual de la mastitis. Y cuando lo operamos, efectivamente era un absceso residual que tenía un poco de secreción purulenta. Pero el ecografista le puso que era un BRAF 4C, como que fuera un cáncer de mama. Bueno, entonces haces la ecografía, catalogas cómo está esa lesión y decides, ¿no? Decides el manejo del dolor, tanto mastalgia cíclica o no cíclica, es con analgésicos. Generalmente damos AINES. Entonces muchas veces indicamos, a veces indicamos vitamina E, ¿no? Dicen que da la vitamina E, pero la vitamina E no va a desinflamar. El que te va a desinflamar es el AINE.
Entonces debes darle un AINE al paciente y eso le va a aliviar el dolor. Entonces ahora si tienes un dolor difuso, también puedes ver si es un dolor no cíclico. De repente la mujer está embarazada. A veces cuando las mujeres están embarazadas, por el mismo embarazo, ambas mamas empiezan a doler, se vuelven más turgentes. Entonces, una molestia de mamas en una mujer joven que sospeche, que digas, ¿qué puede ser? Debe sospechar también, descartar un embarazo o un aumento de la hormona prolactina. Entonces dosas la prolactina, la beta-HCG y descartas si está embarazada o no está embarazada. Si tuviera hiperprolactinemia, ¿qué recetamos a los pacientes cuando hay hiperprolactinemia? Antes recetaban la bromocriptina, pero actualmente se receta la cabergolina, porque la bromocriptina tenía efectos adversos también, te daba mucho sueño, te ponía mal. En cambio la cabergolina es más noble, tú tomas cabergolina y estás tranquila, puedes hacer tu vida normal, puedes estudiar medicina. Entonces recetamos más cabergolina, ¿no? Si es que eso receta el endocrinólogo. Muy bien. Y bueno, entonces también si tiene dolor, analgésicos. Entonces damos analgésicos, principalmente AINES. ¿Qué AINE puedes indicar? Diclofenaco. Es un buen analgésico para la mama. Entonces tenemos aquí la mastalgia. Dice que si hay dolor en la mama, ¿habrá cáncer? Entonces dice que casi el 98% de pacientes con mastalgia no tienen cáncer. Generalmente la mastalgia es sinónimo de problema benigno. Entonces, si hay dolor en la mama, 98% que eso no es un cáncer. Generalmente los cánceres son tumores que crecen silentes, ¿no? Sin síntomas, sin dolor. Entonces, la mastalgia cíclica, gente una semana antes del periodo menstrual, la mastalgia no cíclica, bueno, puede ser de repente hasta una costocondritis, un quiste, un fibroadenoma, algo que esté causando una presión, un dolor, una inflamación, o de repente un golpe también que recibir. Entonces también a la señorita o señora que tenemos que examinar y presionar el pezón y ver, oye, también va a venir, doctor, me sale un líquido por el pezón. Entonces tenemos que preguntar, ¿ese líquido que sale por el pezón, cómo es? ¿Es leche? ¿Es sangre? ¿Es agua? ¿Cómo es ese líquido? Y ese líquido, que si tenemos la oportunidad de verlo, debemos aprovechar, poner una lámina portaobjetos, que caiga la gotita en la lámina y mandarlo al laboratorio para analizar. Hacemos un PAP de la secreción de mama. Entonces pones la lámina y lo fijas con el fijador del PAP y lo mandas al laboratorio como Papa Nicolau. Y bueno, puedes encontrar, tal vez eres una persona que es muy acuciosa y tal vez así, en la primera consulta puedes hacer el diagnóstico de un cáncer, solo analizando la descarga del pezón, sobre todo si es una abuelita, ¿no? Señoras mayores. Aquí hay una imagen, ¿dónde está? Entonces, lo que sale por el pezón es grumoso. Entonces, si es grumoso, de repente es una mastopatía fibroquística. Es acuoso, dice que cuando sale una secreción como cristal de roca, agua transparente, puede ser maligno. Puede ser una lesión maligna, cristal de roca, agua transparente. Es purulento, una mastitis. Es rojo como sangre, ¿qué puede ser? Un papiloma. Entonces, cuando hay una secreción sanguinolenta, le puede deberse a un papiloma intraductal, si es menor de 40 años. Y si es mayor de 50 años, también puede ser debido a un cáncer. Y si es leche, puede ser una hiperprolactinemia. Y también vamos a recetarle cabergolina, ¿no? Muy bien, entonces esta es la descarga por el pezón. Entonces analizar a estos pacientes y también se hacen unos estudios que llaman ductografía para ver el conducto. Se le puede poner un contraste al conducto y mirar si en ese conducto hay un papiloma. Ya no hacemos ese procedimiento aquí en Arequipa de pintar el conducto con un contraste, pero bueno, sí está descrito ese procedimiento. Entonces puedes ver que el conducto está libre, o si en el conducto de repente vas a ver un papiloma que está ahí adentro.
Generalmente los ecógrafos tienen buena resolución. Entonces, con los ecógrafos de buena resolución, haces la ecografía de mama y puedes encontrar los papilomas. Entonces, si tú encuentras un papiloma que está en el conducto, ¿qué le indicarías a la paciente? ¿Cuál sería el tratamiento? Entonces, no va a desaparecer con crema, ni con pastilla, ni con analgésicos. El tratamiento sería una cirugía. Entonces, tienes que hacer una exéresis del conducto. Entonces, si eres muy fino, cortarás solamente ese conducto. Ahora, si la señora ya es mayor, tiene de repente 50 años, dices, ya, ¿para qué quiere todos sus conductos? Y le sacas todos los conductos. Una resección de conductos terminales. Ese sería tu manejo. Si fuera una señora posmenopáusica, con sospecha de papiloma, resección de conductos terminales. Entonces, así, no hacemos secreción por el pezón, solo a la expresión, no hay sangre, de repente tranquilizar a la paciente. Si es que hay sangre, hacer imágenes, ¿no? Buscar algo, si es que hay un tumor. ¿Con qué BRAF en la mamografía sospechamos que es maligno? BRAF 4, ¿no? Entonces BRAF 4A, 4B, 4C, esa paciente tiene una lesión que debe de recomendación biopsiarse. Muy bien. Y bueno, si es que vemos que es una secreción espontánea, que son múltiples conductos, puede sospechar que es una hiperprolactinemia. Entonces, qué medicamentos causan también hiperprolactinemia? ¿Qué medicamentos causan secreción de leche por el pezón? Los tratamientos que dan los psiquiatras, ¿no? Los pacientes que están en depresión, que está tomando su sertralina, porque está con depresión, porque es estimulante del estado de ánimo, esa paciente lamentablemente va a tener descarga por el pezón. Entonces, ¿qué está tomando usted? Estoy tomando sertralina. Pues ahí está la explicación. Y puede consultar con su psiquiatra si le puede suspender y cambiar por otro medicamento. Suspendes ese medicamento y adiós, ya no hay secreción por el pezón. Bueno, muy bien. Ahora hemos hablado del dolor, hemos hablado de la secreción por el pezón. Vamos a hablar de los tumores. Entonces, los principales tumores benignos serían los quistes, los fibroadenomas y morfilosis. Hemos dicho que el más frecuente es el fibroadenoma, ¿no? Entonces, para palpar un tumor, hay que tener a la paciente, bueno, primero el autoexamen de mama, ¿no? Cada mujer debe hacerse el autoexamen de mama. El cáncer más frecuente en todo el mundo de las mujeres es el cáncer de mama. Y efectivamente, casi hay, no sé, creo que en todas las casas, no, en todos los vecindarios, vamos a tener una vecina, alguien que ha tenido cáncer de mama. Cada vez el cáncer de mama es muy extenso. Entonces, hay que proteger a nuestras familias, ¿no? A nuestras hermanas, a nuestras mamás, examinarlas. Si no se hacen el autoexamen, examinarlas, ¿no? Entonces, el examen nosotros lo decimos una vez al año, pero pueden hacerlo cada 6 meses, cada 3 meses. Las mujeres que se bañan todos los días pueden examinar su cenito a ver si encuentran algún tumor, alguna anormalidad en la mama. Entonces, como está en el esquema, lo haces frente al espejo, levantas los brazos, palpas movimientos circulares, toda la mama, luego se puede recostar, igual palpar y terminar en el pezón, ¿no? Si es que hay una secreción. Entonces, cuando tú tienes alguna masita en la mama, te preocupa, dices, ¿por qué tengo esto en la mama? ¿Tengo cáncer? Entonces, si tienes más de 40 años, te tomas tu mamografía. Entonces, tu mamografía te sale BRAF 4A. ¿Con qué porcentaje tienes cáncer si tienes BRAF 4A? Entonces dice, el cáncer en BRAF 4A va a ser entre el 2 y el 10%. Entonces, si tú tuviste una mamografía con BRAF 4A, entre 2 al 10% puede ser algo maligno. Si es un 4B, dice que el riesgo de cáncer es del 10 al 50%. Entonces, una mujer que tiene una imagen con BRAF 4B no puede irse de alta, ¿no? Si alguien te trae un resultado BRAF 4B, no puedes darle de alta a esa paciente, sino tienes que derivarla a un especialista, o si tú tienes los medios, tomarle tú la biopsia, si has hecho la capacitación, pero no debe irse de alta. BRAF 4B tiene que tener un pinchazo, tienes que pincharla, tienes que hacerle una biopsia. BRAF 4C, más del 50%, ya ni qué decir. BRAF 4C no puede irse de alta, tienes que saber qué es eso.
Entonces, en los trastornos benignos podemos encontrar también trastornos infecciosos inflamatorios como la mastitis, mastopatía piroquística, tumores benignos, como habíamos dicho, fibroadenomas, papilomas. Entonces, ¿qué serían los quistes? Los quistes serían entonces unos tumores benignos que provienen de la metaplasia apocrina de los acinos lobulillares. Entonces, los quistes, los fibroadenomas, se originan en el parénquima de la glándula mamaria, en el tejido epitelial, ¿no? que inicialmente es epitelial, ectodermo, que está dentro de la glándula mamaria, ahí se forma. Mira, acá hicieron una necropsia a 725 mujeres y se encontró que estas 58% tenían microquistes. O sea, más de la mitad de las mujeres tienen quistes y la mayoría no lo saben, porque son pequeños. Y estos quistes, cuando miden menos de 1 centímetro, son no palpables, no los vamos a palpar. Ahora, los quistes no son todos los quistes iguales. Hay quistes simples, que son como globitos muy simples, que tienen un contenido homogéneo, digamos como esta imagen, este dibujito. Aquí. Entonces es un globito simple, y ese quiste simple, que tú lo ves en la ecografía, el tratamiento sería aspiración. Entonces sería un delito, un pecado, que una paciente con un quiste simple vaya a sala de operaciones a operarse el quiste simple. No debes operar un quiste simple, sino debes aspirar, debes punzarlo. Entonces, si eres muy diestro, la gente que es muy experta puede aspirar un quiste sin ecógrafo. Solo lo palpas, pones tu aguja y lo aspiras. Pero mejor es hacer una aspiración de quiste con ecógrafo. Ahora, también si estás lejos, en tu serum no tienes ecógrafo, bueno, pero si tuvieras ecógrafo, pues puedes hacerlo sin guía ecográfica, o más recomendable con guía ecográfica. Cuando tú clavas la aguja en ese quiste, depende del volumen de la mama, ¿no? Hay mamas grandes, entonces tú puedes clavar toda la aguja, nunca vas a llegar al tórax. Pero hay mamas muy pequeñitas y tú clavas toda la aguja y puedes aspirar el corazón o el pulmón. No le vas a hacer una aspiración de quiste, sino le vas a sacar una biopsia de pleura, de otra cosa, ¿no? Entonces tienes que hacerlo por eso con entrenamiento. Con entrenamiento, y la aguja de preferencia dice no debe estar perpendicular al tórax, sino oblicua, para que no, así mientras toda la aguja no te vas a meter al pulmón. Entonces, como un poco, acá, como digo, está haciendo un especialista, ¿no? Que conoce bien la anatomía, tiene mucha práctica, pero de preferencia debemos hacerlo de forma oblicua, no debemos entrar perpendicular al tórax, porque podemos perforar. ¿Qué pasa si la aguja que has puesto perfora la pleura, perfora el pulmón? Le vas a causar un neumotórax. Entonces, por una agujita, por una cosa buena que querías hacer, pinchas pulmón, neumotórax. Le tienes que poner un tubo torácico. Bueno, va a ser una emergencia, ¿no? Porque va a tener sensación de asfixia, sensación de muerte. Tienes que buscar a un cirujano de tórax que le ponga un tubo en el tórax. Y más problemas. Entonces, si se va a aspirar, tener la capacitación, tener la seguridad que está haciendo el procedimiento bien. Pero eso es con los quistes simples. También hay quistes complicados, pues a veces los quistes se infectan. A veces el mismo quiste que tú has aspirado varias veces, de repente has aspirado 3 veces, en las últimas veces no tuviste la buena asepsia y se infectó, se complicó. Entonces hay quistes que se infectan. Entonces, si esto es un quiste complicado, infectado, el manejo ya sería de repente quirúrgico y habría que extirpar ese quiste. O hay quistes complejos. Entonces, no todos los quistes son benignos. A veces hay quistes complejos que tienen componente sólido. Entonces, como tienen acá en su libro, entonces si tienen un quiste, aparentemente que quiste que tiene componente sólido, que es complejo, no es como el primero. El quiste simple, todo es benigno. Pero el quiste complejo, que es sólido quístico, que tiene componente sólido, inclusive le pones Doppler y tiene vascularidad, eso es peligroso. Entonces eso debe ser algo maligno. Entonces los quistes complejos también debes biopsiarlos. Entonces, para el cáncer para la mama, la biopsia se recomienda con aguja gruesa, no con aguja fina. Entonces el quiste tú lo puedes aspirar con una aguja fina, pero el tumor complejo, si lo vas a biopsiar, lo biopsiarías con una aguja gruesa.
Pues, ¿cuál es la aguja fina? La jeringa cualquier jeringa que sea, uno va a la farmacia, debe una jeringa de 10 centímetros. La aguja, ¿qué calibre tiene? Es una agujita verde. Es número 21. Entonces, la agujita que tú compras en la farmacia, cualquier jeringuita que vas a poner, cualquier inyectable, es calibre 21. Y esa aguja es una aguja fina. Con esa aguja fina puedes pulsar un quiste, aspirarlo. Pero para hacer una biopsia de un tumor complejo de mama se recomienda una aguja gruesa, que son calibre 16, calibre 18, que son más gruesas. Y con eso tomas tejido, y ese tejido lo puedes mandar al patólogo. Muy bien, entonces los quistes benignos pueden tener fluctuación, superficie lisa, se hace ecografía y se puede hacer punción. Ahora, lo que sacas de ese quiste va a variar de color. La primera vez que aspires el quiste va a ser transparente, de repente lo aspiras por segunda vez va a ser amarillo, aspiras por tercera vez va a ser medio verde, va a cambiar el color de los quistes. Y eso porque sufre oxidación, las proteínas que están dentro de los quistes y cambia de color. Muy bien. Entonces ahora hablamos del fibroadenoma. El fibroadenoma entonces también sería un tumor benigno que se va a formar en la unidad terminal ducto-lobular. Entonces puede haber un fibroadenoma en la grasa de la mama. No. El fibroadenoma se forma en el conducto, ¿no? También en la unidad ducto-lobular. En el parénquima mismo, en la glándula, ahí se forma el fibroadenoma. Entonces a veces uno palpa el fibroadenoma y dice, es muy fácil de sacar. Ayer hemos operado a una señora que tenía un fibroadenoma gigante. Y hemos entrado y está pegado el fibroadenoma, no lo podíamos sacar. Nos hemos demorado casi una hora para sacarlo. Entonces, ¿por qué? Porque pertenece a la misma glándula. A veces está en la misma glándula y esa bola que tú ves en la ecografía está integrada en la glándula mamaria y para sacarlo a veces no es tan sencillo. Tienes que hacer una exéresis con electrobisturí y sacar con parte de la mama. A veces está bien pegado e integrado en la glándula mamaria, el fibroadenoma. Entonces el patólogo va a ser el que dé el diagnóstico, ¿no? Si es algo benigno o es algo maligno. Los fibroadenomas generalmente crecen lentamente, se forman en mujeres jóvenes. Mujeres de 20 años, ¿qué tumor tendrán? Fibroadenoma. Pero también hay mujeres que tienen tumores que crecen muy rápido. Entonces los fibroadenomas crecen lento, no crecen rápido. Si crece rápido, ¿qué tumor será? ¿Dónde está? O sea, si crece muy rápido puede ser un tumor filoides, ¿no? Que sería un tipo de tumor que es bien complejo de analizar. Los patólogos han estudiado también 3 años para diferenciar un tumor. Entonces los tumores filoides son muy grandes, pueden comprometer toda la mama y lo malo es que tienen mucha recurrencia. Cuando tú operas un quiste puede volver a llenar. Cuando operas un fibroadenoma pueden crecer nuevos fibroadenomas. Pero cuando operas un filoides debes tratar de dejar márgenes libres. Antes decían que el margen debía ser de 1 centímetro. Cuando sacas un filoides con 1 centímetro de tejido sano alrededor para que no vuelva a aparecer. Ahora dicen que debe ser 1 milímetro. Entonces debes sacar el filoides con 1 milímetro de margen para que haya un poquito más de garantía de que no vuelva a crecer. Si queda un pedacito de filoides, va a volver a crecer. También ayer vamos a operar a una paciente que por segunda vez, que se había operado particularmente de un filoides, y estaba regresando a los 6 meses para volverse a operar de filoides. Entonces operas reiteradas veces a los filoides. Bueno, entonces los fibroadenomas son tumores que están formados por proliferación de elementos epiteliales. Todos los quistes son epiteliales, los fibroadenomas son tumores epiteliales. ¿Qué más? Son nódulos móviles, bien delimitados y la mayor parte están en una sola mama. Solo un 10%, 15% pueden ser bilaterales. El diagnóstico es con ecografía. Cuando la mujer se vuelve mayor, ese fibroadenoma se va a calcificar. Entonces, si siendo jovencita no se lo sacó el fibroadenoma, cuando es mayor y se hace la mamografía, se va a ver un tumor calcificado. Y mucha gente se asusta. ¿Qué es eso? Está calcificado, debe ser maligno. Y toda una alarma en la familia para operar con un fibroadenoma calcificado. Muy bien. Tenemos aquí otra enfermedad que es la ectasia ductal. Entonces, ¿qué es la ectasia ductal? Es la dilatación de un conducto. Gente en la menopausia, mujeres que están en la menopausia, se hacen su control de ecografía
y encuentran que los conductos están dilatados, ectásicos. Entonces esto también, como les decía, si es una mujer que ya no va a dar de lactar, sería para extirpar, analizar el conducto, porque en ese conducto se pueden formar papilomas y esos papilomas pueden tener atipia. Entonces la palabra atipia sería palabra sospechosa de malignidad. Entonces siempre que hay cualquier cosa en la mama que tenga atipia, es una lesión premaligna. Entonces hay que buscar a esta paciente que tiene ectasia ductal, ver si no es una mujer de 50 años, sacar los conductos y mandarlos a analizar. Aquí tenemos, si tuvieran un tumor filoris así de toda la mama, la mujer puede perder el seno, una enfermedad benigna, y al final la mujer puede quedar mastectomizada. Entonces son de rápido crecimiento. Y acá tenemos otra enfermedad que se llama necrosis grasa. Lamentablemente, a veces hay mucha violencia familiar también, ¿no? Una mujer que sufre un golpe en la mama, ese tejido que ha sido destruido por el golpe se va a necrosar, se va a inflamar y va a causar una enfermedad parecida a la mastitis, que sería la necrosis grasa. Entonces, las mujeres deben cuidar, las mujeres que juegan fútbol, que juegan deportes de contacto, deben ser las primeritas que están viniendo a los consultorios con esos problemas. Entonces sí, va a causar una inflamación. Realmente no hay una bacteria, ¿no? Es un tipo de inflamación abacteriana, no hay una bacteria, pero la necrosis va a causar los mismos síntomas, que te duele, que se inflama, que está rojo, que se pone caliente, pero no hay bacterias. Y se producen por un golpe, por una necrosis. Y tenemos aquí ya la infección de la mama, ¿no? Puede haber una mastitis puerperal. Pues la mastitis puerperal serían las mujeres que no tienen buena técnica de lactancia. Entonces una mujer debe dar de lactar cada cuántas horas, cada 2 horas. Entonces una mujer debe dar de lactar cada 2 horas. Y debe de procurar que en la lactancia salga toda la leche. Hay señoras que dicen, no, ya se llenó el levito, lo ponen en la cuna y no sacan toda la leche. Y se queda leche, y esa leche que se queda más de 2 horas en la mama se infecta. Entonces también cuando dan de lactar tienen que lavarse las manitos limpias, coger su pezoncito. Ahora cuando el niñito tiene más de 6 meses ya come, ¿no? ¿A qué edad comen los niñitos? Más de 6 meses ya a lactancia. Entonces empiezan a comer y cuando ya comen ya empiezan a agarrar cositas de la casa, sus manos están sucias y luego van a agarrar el sanito de la mama, mastitis. Entonces, mujeres que tienen niñitos grandes también, mastitis. Y esto puede ser causado entonces por muchas bacterias. Principalmente, ¿qué bacteria causa la mastitis puerperal? Staphylococcus aureus. Entonces, ¿qué recetas para el Staphylococcus aureus? Dicloxacilina. Todas recetas dicloxacilina para el estafilococo. Ahora, si es alérgica a la penicilina, está dando de lactar clindamicina. Entonces esas son tus 2 armas. Si no es alérgica, dicloxacilina. Si es alérgica, clindamicina. Ahora, si la señora está muy mal, está con absceso, hospitalización. Y los antibióticos endovenosos. El equivalente de la dicloxacilina endovenoso, el ofloxacina, ¿no? Muy bien, entonces así, la mastitis puerperal, estafilococos, puede ser el pseudococo. Al final, si la mujer viene muy tarde, la mama se va a ver deformada. La mama se va a ver toda roja. Acá, eso que está más de color oscuro y elevado, hinchado, está lleno de pus. Y cuando hacemos un corte, hacemos cortes, porque un absceso drenado es un absceso curado. Entonces, si tú ves un absceso en la mama, hay que hacer lamentablemente un corte. Le va a quedar una cicatriz. Le haces un corte y drenas toda la pus, y eso duele. Le pones anestesia, cuando pones anestesia, duele también. Entonces le pones anestesia, le duele. Le cortas, le duele, le exploras con tu pinza, exploras que las cavernas salgan, lavas, duele. Entonces esta mastitis es
una complicación a la salud muy grave para las mujeres y deformante. Cualquier mujer puede tener eso, así sobre todo las mujeres que son madres por primera vez. Yo digo que también una causa debe ser la formación de los conductos, ¿no? De repente un conducto no es lo suficientemente grueso, el calibre es muy delgado y se tapa fácilmente por la secreción de la láctea, ¿no? Bueno, entonces así, la mastitis puede ser muy frustrante a veces para los médicos, porque cuando tú drenas toda esa pus, acá queda un hueco, se hunde la piel, porque se consumió la mama, queda todo un hueco. Y a veces no es muy, el resultado estético no es bueno, ¿no? Puede haber celulitis, puede haber abscesos mamarios. Y también tenemos un diagnóstico que es la mastitis granulomatosa. Entonces la mastitis granulomatosa es bien misteriosa. Dice, mastitis granulomatosa, ¿qué es? Pues muchas veces decimos, lo causa la tuberculosis. Es la tuberculosis mamaria. Puede ser granulomas de la tuberculosis mamaria. Puede ser enfermedad, granulomatosis puede generar. No sabemos. La mastitis granulomatosa no sabemos. Entonces, cuando tú tienes ese diagnóstico, ¿qué tienes que hacer? Estudio de PCR, ADN en búsqueda de tuberculosis, para descartar que no sea tuberculosis. Y a veces dices, no, es una mastitis granulomatosa autoinmune, las corticoides. Entonces es bien difícil el diagnóstico y el manejo. Muy bien. Entonces estas mujeres van a tener, como tienen mastitis, mastalgia, eritema, una masa fluctuante, muy dolorosa. Aquí tenemos también el papiloma intraductal. Entonces puede haber papiloma solitario o puede haber papiloma múltiple que está en el conducto. Yo conocí a una chica que le han operado como 6 veces de papilomas intraductales de mama. Y en cada operación le dijeron, te vamos a sacar todos los conductos. Y le sacaron aparentemente todos los conductos, que mucho que son 16, ¿no? Le sacaron aparentemente los 16 conductos, pasó 6 meses y volvió a crecer otro papiloma. La volvieron a operar, 6 veces operar. O sea, así como dice aquí, puede haber papilomas múltiples. Y esas pacientes lamentablemente pueden ir a un cáncer de mama. Entonces hay pacientes que tienen enfermedad benigna, que se va transformando, se va volviendo atípico y se va volviendo un cáncer de mama. Entonces estas pacientes tienes que valorar, ¿no? Si estás viendo que está recurriendo cada vez, hay atipia, puede llevarte a una mastectomía. Entonces un papiloma intraductal múltiple podría llevarte hasta una mastectomía para retirar ya, por completo la mama para que no crezcan más papilomas, no se vuelvan atípicos. Entonces puede haber enfermedad mamaria benigna sin atipia. Entonces esa atipia no le podemos dar nosotros, el diagnóstico lo va a dar el patólogo. Entonces, si el patólogo dice atipia, paramos las antenitas, decimos esto está muy peligroso, enviarlo al oncólogo, ya escapa de nuestras manos. Si es patología sin atipia, muy bien señora, entonces vamos a seguir controlándola, viene 6 meses para su ecografía de control. Entonces una mama normal, una mama con hiperplasia epitelial, hiperplasia atípica, carcinoma ductal in situ. Entonces, ¿cuál es el cáncer de mama peligroso? ¿El in situ peligroso? ¿El lobulillar o el ductal? Un cáncer in situ, si tienen lobulillar o tienen intraductal, ¿cuál uno preferiría tener? El lobulillar, ¿no? El carcinoma lobulillar ese no se considera cáncer, ¿no? Se considera como una lesión premaligna todavía. Pero el carcinoma ductal in situ, ese sí es el peligroso que va a progresar hacia un cáncer invasor. Y ese sí hay que esa paciente también derivar al oncólogo, porque es una lesión premaligna que va a evolucionar un cáncer. No paga nada. Muy bien, entonces los carcinomas ductales in situ son los más peligrosos, pueden llevarnos a un cáncer. Y puedes hacer también una quimioprevención.
Entonces, una mujer que tiene factor de riesgo para cáncer, para que no desarrolle cáncer, podrías darle, ¿qué me dijiste? Para prevenir cáncer de mama, tamoxifeno. Entonces das tamoxifeno y de esa manera tratarías de bloquear los receptores de estrógeno en la mama, para que no realice cáncer. Y esos diagnósticos de criforme, micropapilar, comedociano, eso ya lo da el patólogo, ¿no? Que lo está viendo en el microscopio. También tenemos enfermedad en el pezón, a veces tenemos enfermedad de Payet. Entonces hay mujeres ancianitas, generalmente la enfermedad de Payet es de ancianitas. Entonces nosotros tenemos nuestra abuelita, mirarle cómo están sus mamas, ¿no? Mirarles cómo están sus pezoncitos. Si ese pezoncito ves que tiene como escamas que están cayendo, como costritas que se están formando, entonces puedes sospechar que tiene una enfermedad de Payet, de la mama, del pezón. Y esas ancianitas también pueden tener después metástasis de cáncer de Payet. Entonces tienes un nódulo en la mama, tienes que ver si es quístico o es sólido, ¿no? Lo puedes diferenciar con ecografía. Entonces la mamografía sirve para ver microcalcificaciones y ver si algo es benigno o maligno. Y la ecografía sirve para ver si algo es sólido o es líquido. Entonces puedes ver si con la ecografía si es quístico o si es un tumor sólido, un fibroadenoma. Entonces si algo es quístico simple, lo aspiras, ¿no? Puede ser una punción con aguja fina, con la aguja 21. Y si es algo sólido, tienes que hacerle con una trucut, con una aguja gruesa, que es calibre 16 o 18. Y esa biopsia recién te va a decir si eso es benigno o maligno. Si es benigno lo puedes manejar tú, de repente en el centro de salud. Y si es maligno, tienes que derivarlo al hospital oncológico. Entonces acá tenemos un resumen de mujeres con masas palpales menores de 30 años. Entonces gente les van a tener BIRAT 1, BIRAT 2, van a ser lesiones benignas. Mujeres de 30 años, masas palpales, gente van a ser BIRAT 1, BIRAT 2, lesiones benignas. Pero cambia la cosa cuando ya son mujeres con masas palpales mayores de 30 años. Si es mayor de 30 años, ya puede tener lesiones BIRAT 4. Y esas lesiones BIRAT 4 tienen que ir a biopsia. Tienes que hacerle biopsia. Si es BIRAT 4, hay que hacer biopsia y tal vez nos vamos a dar con malas sorpresas que son enfermedades malignas. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Si tuvieran alguna preguntita. A ver, sí. Para el cáncer de mama, el factor de riesgo de, o sea, no ser nulípara, o sea, ser nulípara, no haber dado nunca de lactar, ¿qué tan relevante es? Porque bien sabemos en nuestro entorno, digamos, nuestras abuelas pudieron haber tenido 5 hijos, quizás nuestras madres 2, 3, nuestras hermanas, nuestras compañeras, nuestras amigas, los mismos estudiantes que estamos aquí. Por usted, como dijo, ¿no? Nos habló de interesante la subespecialidad, que son 3 años, la carrera es demandante y quizás no todas tengan deseo genético, no van a ser mamás, ¿no? Quizás ellas. Entonces, ¿qué tan relevante es ese factor? Y si eso nos va a ganar en un futuro, porque es una tendencia que va avanzando, no tener uno o no ningún hijo. Sí, entonces sí, está muy bien tu pregunta, muchas gracias. El principal factor de riesgo para el cáncer de mama, ¿cuál será? Ser mujer, hacer hombre, pues uno siempre. Ya. Sí, ser mujer. Por cada 10 mujeres, no, por cada 100 mujeres con cáncer de mama, ¿cuántos hombres con cáncer de mama habrá? Uno, ¿no es cierto? Ya. Entonces, el principal factor de riesgo para el cáncer de mama, aparte del hecho de ser mujer, sería edad. Entonces, a más edad, hay más cáncer de mama. La mayor parte de mujeres con cáncer de mama que están diagnosticadas, gente tienen 50, 60 años, y la mayor parte de esas mujeres tienen hijos, son mamás. La mayor parte de mujeres con cáncer de mama tienen 2 hijos, 3 hijos, 5 hijos, son multíparas. Entonces antes se creía que la lactancia, que tener varios hijos se protegía, pero principalmente es la edad. Entonces ahora lamentablemente todos estudiamos medicina, 7 años, buscamos una especialidad, buscamos un trabajo, 40 años, no sé cuánto, 35 años y tienes tu hijito. Entonces tienes tu hijito a muy tarde edad. Entonces el principal factor de riesgo sería la edad. Entonces tu embarazo lo postergas y te embarazas muy tarde. Y todos esos años que has tenido el periodo menstrual
ha habido estímulo hormonal en tu glándula mamaria y eso ha podido llevarte al desarrollo de una enfermedad premaligna hacia un cáncer. Entonces, la prolongación, la postergación del embarazo, la edad, el tiempo que tú estás con tu ciclo menstrual, es lo que te da más riesgo para el cáncer de mama, ¿no? Estar expuesto a hormonas mayor cantidad de años. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Que tengan buena tarde.